El día de hoy voy a hablar de un tema que no es fácil, es un tema difícil de tocar, porque en alguna ocasión, en algún momento de nuestras vidas, nos hicieron algo que nos lastimó, que nos hirió y que tenemos que perdonar. Pero yo voy a exponer las razones que nosotros tenemos. ¿Por qué perdonar? ¿Por qué perdonar? Hay razones por las que tenemos que perdonar. Y quiero decirte que nos conviene perdonar. ¿Cuántas veces nos han hecho algo que nos ha lastimado, que nos ha dolido, que ha dejado una huella en nuestro interior muy profunda? Aquellos momentos en que quizás desearíamos poder vengarnos de aquella persona que nos dañó. A pesar de esto, el Señor nos indica que nosotros debemos de perdonar, y no está hablando de perdonar solo a los que nos hicieron algo ligero. Está hablando de un perdón general, de perdonar todo tipo de ofensas que hayamos recibido. ¿Es fácil? Indudablemente no, porque esto no forma parte de nuestra persona, como tampoco forma parte de nosotros el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Incluso, no es algo que nadie pueda lograr al 100%. Creo que en otro tiempo, si alguien me pidiera un consejo con respecto a alguien que lo ofendió, a alguien que lo lastimó, yo le hubiese dado consejos en cuanto a la manera en que se podría tomar venganza. Le daría muchas ideas. Pero el Señor me dice en su palabra que tenemos que perdonar. Y lo que quiero exponer aquí en este tema es por qué nos conviene perdonar. Lo escuchaste bien. Nos conviene perdonar. Dice en Mateo 18, 21, 22. Dice que se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Él conocía el amor de Dios, de su misericordia del Señor, de su perdón, y le hace esta pregunta a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El Señor le respondió a Pedro: no solo perdonarás 7 veces, tendrás que perdonar siempre, toda la vida. Esta es una de las condiciones para que tú y para que yo podamos entrar al reino de los cielos. Dios es un Dios de amor, de perdón, de compasión. Por nuestra propia justicia nadie podría justificarse ante Él. Nosotros tenemos acceso a Él por su misericordia, no por nuestros propios méritos. Dice el Salmo 133, 4, ya, si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dice: ¿quién se podría mantener si tú miraras nuestros pecados? Nadie se podría mantener. Si Dios tuviese en cuenta todos nuestros pecados, sin lugar a dudas, toda la humanidad sería condenada. Dice en Romanos 3:10 al 12, nos dice ahí que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno. Y quizás tú puedas conocer a una persona, a alguien a quien tú consideres muy bueno, y no quiero decir con esto que no haya personas que hagan cosas buenas. Por supuesto que hay muchas personas que hacen cosas buenas, personas que son agradables, que son atentas, que son serviciales, personas que tienen buenas obras y personas que se han ganado nuestro reconocimiento y nuestra simpatía. Sin embargo, siempre hay un pecado oculto dentro de cada uno de nosotros. Nadie puede decir que nunca ha mentido o que nunca nos ha pasado un mal pensamiento por nuestras mentes. Observa lo que dice el siguiente salmo. Salmo
32, 1, 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, somos bienaventurados porque a Dios le plació perdonarnos. Él cargó los pecados de toda la humanidad sobre su propio Hijo, aquel que mientras tuvo su ministerio terrenal jamás pecó. Sin embargo, Él ofrendó su vida por amor a ti y por amor a mí, que estamos llenos de pecados. Entonces somos bienaventurados porque nuestra transgresión ha sido perdonada. Miqueas 7, 18 al 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Observa, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? Qué hermoso es Dios que nos perdona nuestra maldad y que se deleita en misericordia. No es que Dios olvide los pecados, no los olvida, simplemente ya no los toma en cuenta. Y si tú y yo obedecemos a su llamado, si tenemos un arrepentimiento genuino, Él nos perdonará nuestros pecados y serán arrojados a lo profundo de la mar, que esto es una figura de que nuestros pecados han sido borrados por completo y ya no serán tomados en cuenta. Dice en Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aquí vemos cómo se repite dos veces yo soy quien borra tus pecados y nos muestra por qué. Dice claramente, por amor de mí mismo, dice el Señor. La esencia de Dios es el amor en su más pura expresión. Yo tuve la oportunidad de estar yendo hace algún tiempo con un pastor a un grupo de alcohólicos anónimos. Él les compartía la palabra y a mí en ocasiones me daban la oportunidad de pasar a la tribuna a hablar. No tenía yo mucha experiencia, pero yo les comentaba que cuando ellos se paran ante un auditorio para dar su testimonio, en realidad ellos no le están hablando a las personas que tienen enfrente, se están hablando a sí mismos. Y cuando escuchan el testimonio de otro miembro del grupo, lo que hacen es reforzar sus propias razones para ya no seguir tomando. Algo similar o parecido es el perdón. Cuando perdonamos, estamos liberándonos de una carga. Hoy en día también existen los grupos de neuróticos anónimos. También nos faltaría el grupo de perdonadores anónimos. Pero bueno, quizás algún día se haga, ¿verdad? Pero tenemos que perdonar. Los niños nos brindan un hermoso ejemplo de lo que es el perdón. A un pequeño tú le puedes dar una pela porque esa criatura hizo algo incorrecto. Y él va a llorar, va a hacer su berrinche, su patadeta y resulta que al rato se le pasa y te habla como si nada hubiera pasado. ¿Se le olvidaron los golpes que recibió? No, esto no se olvida fácilmente. Lo que pasa es que los niños no tienen resentimientos en su corazón. Ellos saben lo que es el perdón por la simple y sencilla razón de que su alma está limpia, no está contaminada, aún no se han acumulado resentimientos en su ser, y qué maravillosa lección nos proporcionan, qué bonito sería seguir su ejemplo. Por eso dice Jesús, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos no tienen el pecado que tenemos nosotros. Ahora, quiero aclararte algo. Perdonar no es olvidar. Muchos dicen olvida. No.
Perdonar no es olvidar algo que nos hicieron. Eso jamás lo olvidaremos porque es algo que quedó grabado en lo más profundo de nuestro corazón. Hay personas que con la mejor intención del mundo te dicen, olvida lo que pasó. ¿Sabes cuándo lo vas a olvidar? Nunca. Pero lo importante no es olvidar, lo verdaderamente importante es que ya no nos duela, cuando lo recordamos, no nos duela lo que nos hicieron. Ahora te voy a dar algunos puntos, algunas razones por las cuales nosotros tenemos que perdonar. Primero, la razón para perdonar. Cuando tú tienes algo en contra de una persona que hizo algo que te ofendió, cada vez que piensas en ella o cada vez que te la encuentras, te empiezas a enojar, empiezas a recordar lo que te hizo. Quizás la maldices y le deseas lo peor. Guardas un resentimiento que no lo puedes controlar y piensas en la manera de desquitarte haciéndole algo peor de lo que esa persona te hizo a ti. Te sientes mal y no lo puedes evitar. Desearías no volver a ver a esa persona nunca en tu vida. O quizás algún día te pudieras desquitar y lo pudieras hacer de tal manera que aunque después te arrepientas, no podrás borrar lo que hiciste. Y podría ser que esa acción te costara ir a parar a la cárcel. Por otro lado, quiero decirte que está comprobado científicamente que todo lo que guardamos en lo más profundo de nuestro ser se somatiza, es decir, se va hacia nuestro interior y repercute severamente en nuestro organismo. Sentimientos como lo son la culpa, el odio, el coraje crónico, la falta de perdón, en lugar de hacerle daño a la otra persona, nos daña a nosotros mismos. Quiero decirles a ustedes que nuestro sistema de defensas y las hormonas que se liberan con el estrés y con el enojo están relacionadas al punto que la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que son las sustancias que se elevan con el estrés, bloquean la función de las células que defienden el cuerpo. Observa, bloquean la función de las células que defienden el cuerpo. El cuerpo ya no se puede defender igual. El sistema inmunológico ya no trabaja igual. De aquí viene la hipótesis de que el estrés y las emociones negativas que son generadas por el rencor, por la ira y por el odio, pueden causar ciertas enfermedades. Vale la pena recalcar que los investigadores no se refieren solo a males relacionados con la baja de defensas. Esa baja de defensas también ha cuantificado un doble riesgo en el cual se puede adquirir cáncer, asma, artritis, alteraciones hepáticas, dolores como es la fibromialgia, úlceras y alteraciones cardiovasculares. De ahí vienen los ataques cardíacos. La ira y la hostilidad generados por los sentimientos de venganza activan las glándulas que producen el cortisol, la epinefrina, la norepinefrina, que pueden afectar el funcionamiento de neuronas en el hipocampo, que es un área del cerebro relacionada con el aprendizaje. Y estas células cerebrales pueden morir de prolongarse esta acción en el tiempo. Ahora, aprender que perdonar no es hacerle ningún favor al otro, sino que te lo estás haciendo a ti mismo. Es un favor que le estás haciendo a tu salud, a tu corazón, a tu vida. Somos un todo, donde nuestro cuerpo reacciona a lo que nuestra mente piensa. No lo olvides, recuerda, nuestro cuerpo va a reaccionar de acuerdo a lo que la mente piensa. Segunda razón para perdonar. La persona que no puede perdonar es semejante a alguien que siempre va cargando un costal para todos lados. Se acuesta con él, se levanta con él. Es un costal que está lleno de cosas que son negativas, como ya lo mencioné anteriormente, resentimiento, odio, amargura, etc. Ese costal no lo afloja ni por un momento, pero cuando decidimos dejarlo, nosotros le decimos a Dios, te dejo ese costal, ya no lo quiero más. Haz con él
lo que tú quieras en el nombre de Jesús. Hoy decido perdonar, decido no seguir cargando ese costal. Hoy he decidido liberarme de él y lo pongo en tus manos, Señor. Hay una porción en la palabra donde dice el Señor, mía es la venganza. Y cuando nosotros soltamos ese costal, sentimos un gran alivio, porque todo ese tipo de sentimientos no nos dejan en paz. A partir del momento en que decidimos perdonar y poner todo en manos de Dios, nuestra vida cambia, se transforma. Ahora tenemos una mejor calidad de vida, porque nos deshicimos de algo que nos estaba afectando. En realidad, cuando Dios nos manda a perdonar, es porque no solo estamos perdonando a la persona que nos lastimó, simple y sencillamente nos perdonamos a nosotros mismos al tomar la decisión de quitarnos ese costal que habíamos venido cargando quizás por años. En ese momento viene una liberación para nosotros. Como dije anteriormente, el hecho de que yo perdone a una persona no quiere decir que Dios ya lo perdonó. No, esa persona tendrá que rendir cuentas ante Dios, tendrá que arrepentirse. Les voy a relatar una historia muy fuerte. Es algo que un día en una plática con un hermano mío me recordó con respecto a esa historia. Y esa historia aconteció hace muchos años. Teníamos una tía que tenía un carácter hermosísimo, era una tía dulce, de esas personas que da gusto estar con ellas. Una tía que en el lugar donde ella radicaba, en esa población, era muy respetada y muy querida. Ella tenía una casa de huéspedes que funcionaba con entera normalidad. En aquella época había paz. En aquella época no se vivía lo que actualmente se vive. Y esa casa de huéspedes la atendía mi tía, la atendía un tío abuelo y una empleada que tenían. Se turnaban para hacerlo todo, y todo transcurría sin novedad. Sin embargo, por alguna razón que nosotros desconocemos y que nadie se explica qué fue lo que pasó, a mi tía la mataron a golpes, a mi tío abuelo le hicieron lo mismo. Y todo esto generó en mi hermano un resentimiento hacia las personas que lo hicieron, que nunca supimos quiénes fueron. Y me comentó mi hermano que cada vez que se acordaba de ese suceso, él solía decirse a sí mismo, si yo tuviera en mis manos a los tipos que la mataron, los mataría, pero torturándolos lentamente, para que sufrieran, y pensaba en qué forma lo haría. Estos pensamientos lo torturaron a mi hermano a lo largo de muchos años, y me comentó que llegó el momento en que él pensó, bueno, ellos mataron a mi tía una vez, yo los he matado en mi pensamiento a ellos en muchísimas ocasiones. Se acabó esto, ya no más matarlos con mi mente, ya no más sufrimiento por esto. Y me dijo que el día en que él decidió hacer esto, él sintió una liberación. Él soltó ese problema que lo había estado torturando, que lo había estado martirizando a lo largo de muchos años. Y esto, hermanos, que le sucedió a mi hermano es la historia de muchísimas personas que guardan rencor y que ese rencor no los deja vivir en paz. Esta es la segunda razón para perdonar, es soltar ese costal y dejarlo en las manos de Dios, porque eso nos va a traer paz, nos va a traer un beneficio. Tercera razón para perdonar. No hay evangelio sin perdón, no hay salvación sin perdón. Tampoco hay una vida eterna sin perdón. El perdonar no es una conducta natural como lo es el respirar o como lo son los latidos de nuestro corazón. Perdonar no es una expresión verbal. Perdonar es una decisión. El perdón viene del corazón. Cuando hay pero, no. Si es así, no hay perdón. A veces decimos, te perdono, ¿pero qué? Nos gusta condicionar. El perdón no tiene límites. Si estamos cansados de perdonar, también deberíamos estar cansados de pecar. ¿Por qué o de qué manera le puedo yo pedir a Dios que me perdone si yo no estoy perdonando?
¿Cuesta trabajo perdonar? Claro que cuesta trabajo, pero desde luego que es posible hacerlo. El pecado produce una separación entre Dios y los hombres y no perdonar, observen, es pecado. Dice en Mateo 6:14 en la Nueva Traducción Viviente: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. O sea, si tú perdonas, tu Padre te va a perdonar. Pero si tú no perdonas, tu Padre no te perdonará. Esa es la tercera razón para perdonar. Si no perdonamos, tampoco Dios nos puede perdonar a nosotros. ¿Qué sería mejor para nosotros? ¿Ir al infierno o perdonar? Si no perdonamos, rompemos ese puente que conduce hacia Dios. Pecado perdonado es pecado confesado. Tenemos que reconocer nuestros pecados y ser responsables de las consecuencias de los mismos. Si por un desliz yo embaracé a una mujer, yo tengo que ser responsable de mis actos. Y esa criatura come, viste y tiene los sentimientos que tenemos todos. Tenemos que ser responsables. Entonces, la tercera razón para perdonar es que si nosotros no perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial no nos podrá perdonar nuestros pecados. Cuarta razón para perdonar. La venganza no es de nosotros, la venganza es del Señor. Él es quien juzga tanto lo bueno como lo malo. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Romanos 12, 9 al 21. Dice: no finjan amar a los demás, no lo finjan. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan, observa, a quienes los persiguen. No los maldigan. Pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Viven en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. No piensen que lo saben todo. Nunca devuelven a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, dice aquí: nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Ahora te va la última y quinta razón para perdonar. A Jesús lo crucificaron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo escarnecieron, lo escupieron, lo insultaron, lo maltrataron física y moralmente. Quizás se le dificultaba respirar por la tortura que tenía en la cruz. El dolor ante ese tormento al que fue sometido fue terrible. Sin embargo, Él no maldijo ni condenó en esa cruz. Él oró por ti y oró por mí. Oró por los que lo traicionaron y dentro de sus últimas palabras en la cruz dijo lo siguiente. Lucas 23:34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Jesús comprendía la naturaleza humana, la ignorancia de los que cometieron esa vileza. Él sabía el destino que les esperaba
que no era otra cosa más que el mismo infierno, donde les esperaba un sufrimiento eterno. Siendo Jesús una fuente inagotable de amor, Él no le deseó el mal a nadie, sino que se compadeció de ellos aún en medio de ese sufrimiento atroz por el cual estaba atravesando. Cuando nosotros perdonamos, nos parecemos más a Jesús. Dice Mateo 27:39 que la gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona y le decían: pero mírate, ahora le gritaban, dijiste que ibas a destruir el templo, que lo ibas a reconstruir en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que es el Rey de Israel, ¿no? Que se baje de la cruz ahora mismo y creeremos en Él. Confío en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si quiere. Pues dijo: soy el Hijo de Dios. Ahora, Satanás está interesado en que tú ni yo perdonemos. Él quiso poner en duda quién era Jesús. Le decían: si eres el Hijo de Dios, demuéstralo, desciende de esa cruz. Satanás lo que hace es provocarte cuando estás herido. Te pone el dedo en la llaga cuando más te duele. Decían: si salvó a otros y a sí mismo no se puede salvar. Ahora, la especialidad de Satanás es meter dudas. Cuando estamos lastimados, miramos hacia nosotros mismos y decimos: nadie puede entender mi problema, solo que el problema radica en nuestro yo. Jesús en ese momento no se miraba a sí mismo. Él te veía a ti, Él me veía a mí. Y Satanás busca meternos duda y nos dice: ¿dónde está tu Dios en medio de esos problemas, en medio de tu aflicción, en medio de tu tribulación? Y te dice: ¿dónde está ese Dios que te libre del problema? Sin embargo, Dios está en el mismo lugar donde estaba cuando crucificaron a su Hijo, por tu bien y por mi bien. Por último, yo te exhorto a que procures usar la oración como un arma ante el enemigo y como un antídoto que te va a hacer bien. Dice en Marcos 11:25, cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes sus ofensas. Pues este es el tema que les traigo, ¿verdad? Razones para perdonar. Yo espero que a través de todo esto que les he estado exponiendo acerca de lo que es el perdón, si tú tienes que perdonar a alguien, yo te sugiero que te libres de ese yugo que te ha mantenido esclavizado por tanto tiempo. Y espero que este tema sea de reflexión y de análisis para que tu nivel de vida pueda mejorar. Entonces recordemos, primera razón para perdonar es que cuando no perdonamos, eso se somatiza, ese problema se somatiza y nos afecta nuestro cuerpo, creando una serie de enfermedades que nos pueden llevar a la muerte. La segunda razón para perdonar es que nosotros no podemos estar cargando todo el tiempo el costal de odio, de rencor. La tercera razón para perdonar es porque no hay evangelio, no hay salvación si no perdonamos. No podemos tener una salvación. La cuarta razón para perdonar es porque la venganza no nos pertenece a nosotros, la venganza le pertenece a Dios. Y la quinta razón para perdonar es porque Jesús nos dio un hermoso ejemplo de lo que es el perdón. Cuando Él estaba en esa cruz, Él le pidió al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, pues yo deseo que este tema haya sido de bendición para ti, que Dios te bendiga abundantemente y que puedas reflexionar sobre todo esto, analizarlo, para que tu nivel de vida pueda tener una mejoría. Que Dios te bendiga. Nos vemos más adelante.